Muy buenos días, distinguida audiencia. Damos gracias al Señor porque en este día podemos reflexionar sobre las grandes maravillas del Evangelio, según se nos revelan en la Biblia, único libro que expresa la bondad de Dios en su sentido pleno para con la humanidad. Y el título de este sermón es Los milagros, señales del poder y amor de Jesús. Recordemos que en este trimestre estamos analizando a la persona de Jesucristo desde varios puntos de vista. Y ahora nos vamos a referir a sus hechos milagrosos. Para poder entrar en materia, preguntémonos, ¿qué cosas son los milagros? La palabra milagro la usamos muy a menudo en nuestro medio y sirve para referirse a algo que sucede en contra de las leyes de la naturaleza, algo que no tiene ninguna explicación racional o científica y que nos hace pensar en la intervención de un ser divino, de Dios. Y la palabra misma, miraculum, proviene de una raíz que quiere decir objeto de admiración. Proviene de mirare, y mirare significa admiración, contemplación, con adoración, con asombro y aún con estupefacción. Y ahora que podemos referirnos a lo que el milagro o un milagro produce en una persona, es bueno que sepamos que su significado, que expresa asombro o estupefacción, también expresa como complacencia o sonrisa. Y hay una palabra que expresa eso en un idioma y que cuando se refiere a la palabra milagro quiere decir sonrisa. Pero para que ustedes tengan una idea de lo que un milagro puede producir en una persona, déjenme leerle en Génesis capítulo 18 algo referente a una promesa que se hizo. Dice Génesis capítulo 18, versículo 9 en adelante. Y le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él, o sea, Abraham, respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti. Y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo, no me reí, porque tuvo miedo. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. Y ahora pasemos al capítulo 21, siempre de Génesis, donde se dice desde el versículo 1 lo que sucedió después de esa promesa que se le hizo a Sara y que provocó en ella esa risa. Visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado.
Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió: ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. Esta es la historia tan conocida de Abraham y Sara, dos ancianos temerosos de Dios, pero que no tenían hijos. Y que a Sara, teniendo ella 89 años, se le prometió que al año siguiente, o sea, cuando cumpliera los 90 años, daría a luz un hijo, lo que provocó en ella risa. Y Abraham tenía 29 años. Y según el tiempo, Sara tuvo un hijo, teniendo ella 90 años de edad y Abraham 100 años. Por eso dijo Sara: toda mujer que escuche esto se va a poner a reír conmigo. Y el nombre que se le dio a ese niño fue Isaac, que efectivamente quiere decir risa. Podemos ver que los milagros de Dios a veces producen sonrisa, alegría y gozo, y a veces hasta una risotada, una carcajada de asombro. Algo que no se puede explicar si la Biblia misma nos dice que ya le había pasado la costumbre de las mujeres. Esa frase costumbre de las mujeres en la Biblia se usa para referirse al periodo fértil de una mujer en el cual ella tiene su menstruación cada cierto tiempo. Y ella era una mujer menopáusica, pero Dios hizo que ella tuviera un hijo. Y podemos decir: ¿habrá acaso algo imposible para Dios? Y esa es una palabra retórica que tiene como respuesta no. Para Dios no hay nada imposible. Pues en esta ocasión vamos a referirnos a los milagros como señales del poder de Jesús, haciendo referencia a 4 grandes cosas que expresamos de la siguiente manera. Tenemos un propósito general para esta reflexión, y es la de que vamos a destacar el poder de Jesucristo manifestado en sus milagros, a fin de darlo a conocer como el Hijo de Dios, que ejerce control total de la creación, de la cual formamos parte los seres humanos. Y como un propósito específico, traigo a ustedes el pensamiento de que debemos dar a conocer a Jesús como el poderoso Señor, cuyos milagros se manifiestan mediante curaciones, exorcismos, resurrección de muertos y el control de la naturaleza. Esos 4 aspectos hacen ver que Jesús es poderoso, y no solamente poderoso, sino todopoderoso. Es decir, que todo lo puede. Y vamos a empezar ahora analizando la primera parte, en la cual hablaremos sobre las curaciones que Jesús hizo, y para ese propósito vamos a tomar como referencia un evangelio, el evangelio escrito por Lucas. ¿Por qué este evangelio? Bueno, hay muchas razones, y una de ellas es el hecho de que Lucas era un médico, y que como médico él tenía mucho interés en destacar las curaciones que Jesús hacía. Y es por eso que en su evangelio se menciona al menos 10 curaciones. Una de ellas es la de la suegra de Pedro, un discípulo de Jesús, y eso lo encontramos en Lucas capítulo 4, versículos 38 y 39, que dicen de la siguiente manera: Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre, y le rogaron por ella, e inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre. Y la fiebre la dejó, y levantándose ella al instante, les
servía. Como da a conocer el médico Lucas, Jesús sanó a la suegra de Simón, al que Jesús después llamó Pedro. Pero también hubo algunas enfermedades serias, como la lepra, que en aquel entonces era algo equivalente al SIDA o tal vez al COVID. Porque una persona que estaba afectada por lepra, o sea, leproso, tenía que estar en un lugar, en un leprosario, lejos de su familia y lejos de su comunidad. No podía él entrar abiertamente en su casa ni en su comunidad porque su enfermedad era contagiosa. Y Lucas registra en el capítulo 5, versículo 12, lo siguiente: sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Versículo 13. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Para Jesús no había diferencia entre una fiebre y una lepra. Ambas podían ser curadas por su poder. También un paralítico fue llevado ante el Señor y veamos qué pasó. Y el mismo Lucas lo dice en el capítulo 5, versículos del 17 al 26. Y aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemia? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Y podemos ver que hay otros ejemplos que Lucas nos presenta, como el caso de un hombre que tenía seca una mano y el Señor se la curó. El siervo de un centurión también estaba enfermo y Jesús lo curó sin necesidad de estar con él, porque el centurión le dijo: no soy digno de que entres bajo el techo de mi casa, pero di la palabra y mi siervo sanará. Y Jesús dijo: ni en Israel he encontrado una fe tan grande. Y aquel muchacho fue sano. También una mujer que tocó el manto de Jesús cuando él iba precisamente a atender a una niña que había muerto. Y esta mujer tocó el borde de Jesús y quedó sana. Lo mismo esa niña que estaba muerta, Jesús la resucitó. Vemos también que había una mujer que estaba encorvada. Eso lo tenemos en Lucas capítulo 13, versículos del 10 al 17, y que el Señor la sanó. Vemos el caso de un hidrópico también, un hombre que tenía excedente de líquido en su cuerpo, sobre todo en su vientre, y que por
lo tanto se veía un poco abultado. Y Jesús lo sanó. 10 leprosos que no podían acercarse a él a causa de su enfermedad, le gritaron desde lejos que tuviera misericordia, y él les dijo: vayan y preséntense al sumo sacerdote para que él verifique que están limpios. Y ellos fueron corriendo y en el camino fueron sanados. Y luego uno de ellos regresó a darle gracias a Jesús, y era un samaritano. Y Jesús dijo que no eran 10. ¿Dónde están los otros 9? Pero Jesús sanó a todos, aún a los que no le agradecieron. Y también vemos que Jesús, cuando iba para casa de un hombre llamado Zaqueo, que era publicano también, antes de llegar a esa casa de Zaqueo, pasó por la ciudad de Jericó y se encontró con un ciego que le rogó que lo curara de sus ojos, y Jesús lo curó. Esos son casos de curaciones que Lucas presenta en su evangelio. Pero también Lucas presenta casos que modernamente se llamarían exorcismos, o sea, prácticas según las cuales una persona que ha estado poseída por demonios es librada de ellos. Algunos profesionales lo llaman a esto locura. Sea como sea que se llame lo que pase con algunas personas que están siendo poseídas por espíritus inmundos, el hecho es que para el Señor no hay ninguna dificultad en librarlo. Y así lo dice Lucas en el capítulo 4, versículo 31, para referirse a este hecho portentoso. Dice así: descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo, y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo: ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. La presencia de Jesús y sus hechos milagrosos provocan reacciones de asombro. ¿Quién es este? ¿O qué palabra es esta que con autoridad les habla a los espíritus inmundos y le obedecen? Eso decía la gente asombrada. También Lucas en el capítulo 8 nos habla de un endemoniado gadareno, porque Jesús pasaba por una región llamada Gadara, según lo vemos en el capítulo 8, versículos del 26 en adelante. Y arribaron a la tierra de los gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar en la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y, postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me tormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él, y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pacían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso.
Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos. Jesús hizo otro acto de exorcismo, y aquí vemos que sanó a un hombre y le dio permiso a los demonios que estaban en ese hombre que se fueran a los cerdos, que en otro evangelio se nos dice que eran como unos 2000, los cuales poseídos corrieron precipitadamente y fueron a dar al mar y se ahogaron. La historia bíblica nos dice que las personas, cuando se dieron cuenta de esto, pasado el asombro del milagro, le pidieron al Señor que se fuera de sus contornos. ¿Cuáles eran las razones? Económicas, porque ellos habían perdido mucho dinero por esos cerditos que se habían ahogado. Pero para Jesús tenía mucho más valor aquel hombre que había sido sanado y también salvo. Dios tiene cuidado de nosotros y no repara en los costos que puede tener el que una persona pueda ser salva. También se nos habla de un muchacho endemoniado en el capítulo 9, versículos 37 al 43, que dejaré que ustedes lo lean en sus hogares, donde también se nos dice que Jesús sanó a este muchacho que estaba poseído. Y Lucas lo presenta como un testimonio de poder del Señor Jesucristo. Pero también vemos que Jesús tiene poder sobre la muerte misma. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esto lo encontramos en el Evangelio de Juan, cuando Jesús iba hacia donde vivían Marta, María y Lázaro, y donde resucitó a Lázaro. Lucas no registra ese hecho, pero presenta otros. Y vemos que en el capítulo 7 de su Evangelio, Lucas nos dice que el Señor Jesús iba a una ciudad que se llama Naín. Veamos qué sucedió. Lucas 7, del 11 al 17. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. Y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Ahora vea la reacción de los presentes, y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Ese hecho de Jesús causó asombro en las personas. Y aquí vemos que Jesús no tuvo necesidad ni de tocar al muerto, sino simplemente le dijo, al igual que a su amigo Lázaro, que se levantara. Y aquel joven obedeció. Jesús tiene poder sobre la muerte, y la resurrección que se da en él es una realidad. También vemos que hubo un hombre llamado Jairo y que tenía una hija que tenía como unos 12 años y la niña había muerto. Y Jairo lo mandó a llamar a Jesús para que orara por su hija. Aquí vemos que este hombre tenía fe en el poder de Jesús. Lo vemos en el capítulo 8,
del 40 en adelante. Acompáñeme, por favor. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿Quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo, Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Y entrando en la casa no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Jesús tiene un poder que se manifiesta aún para darle la vida de nuevo a una persona, para resucitar a un fallecido. Y de esto tenemos constancia en el Evangelio de Lucas. Finalmente podemos ver que Jesús tiene poder sobre los poderes de la naturaleza. Y vemos en Lucas capítulo 8, versículos del 22 al 25, otro milagro, según está atestiguado. Del versículo 22 al 25, aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió, y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Los hechos de Jesús maravillan a la gente. De ahí que el significado de milagro sea algo que causa admiración, porque no tiene explicación. También vemos otro hecho antinatural que se registra en Lucas capítulo 9, versículos 10 al 17, que nos hablan de algo que sucedió. Vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho, y tomándolos se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Y cuando la gente lo supo, le siguió, y él les recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Pero el día comenzaba a declinar,
Y acercándose los 12 le dijeron: despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimento, porque aquí estamos en lugar desierto. Él les dijo: dadle vosotros de comer. Y dijeron ellos: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Y eran como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos: hacedlos sentar en grupos de 50 en 50. Así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos. Y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió. Y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos. Increíble. Cualquiera podría haberse reído, y con mucha razón. De 5 panes y 2 peces, alimentar a 5,000 hombres, y a sus esposas, a sus hijos que habían ido a escuchar al Señor, y también para alimentar al Señor y a sus discípulos. Increíble. No hay explicación lógica, pero sí hay una explicación teológica. Dios ama al hombre, Dios ama a la humanidad, y eso lo demostró Jesucristo yendo a la cruz del Calvario a morir por nuestros pecados. Y así se lo hizo saber a aquel visitante nocturno llamado Nicodemo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús está interesado en 2 cosas: en la salud física y en la salud espiritual, pero más en la salud espiritual de sus seguidores. Y esto lo podemos ver en el caso de Pablo, por ejemplo, un hombre que con el poder que Dios le dio, oró por muchos, hasta personas muertas, y resucitaron, y por otros enfermos, y Dios los sanó. Pero él no pudo ser sano de una enfermedad que él tenía. Y le pidió al Señor que se la quitara, y Dios le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se manifiesta en la debilidad. El Señor tiene cuidado de nosotros y quiere nuestro bien, nuestro mayor bien, sobre todo espiritual. Por eso es que en los evangelios vemos que en Mateo, Marcos y Lucas abundan relatos milagrosos de Jesús. Y Juan, que es el 4.º evangelio, casi no presenta milagros de Jesús. Solamente presenta 7 milagros de Jesús. Y hay uno que es citado por él también, y es este de la alimentación de los 5,000, que lo presenta Mateo, Marcos, Lucas y también Juan. Pero Juan mismo dice que el propósito de Dios al hacer estas grandes cosas no era otro, sino de hacer que las personas creyeran en él. Y releo lo que leí al principio, donde Juan dice en el capítulo 20, versículos 30 y 31, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Podemos resumir esto diciendo que todos estos hechos milagrosos que despertaron la admiración, asombro y a veces hasta cólera en algunas de las personas que lo presenciaron, no son sino el propósito de Dios de que leyendo esas cosas creamos en Jesucristo, y para que creyendo en Él seamos salvos. Ese es el mensaje que
traemos en esta mañana. Los milagros de Jesús son algo que demuestra el poder de Él y también el amor de Jesús hacia la humanidad. ¿Qué haremos entonces? Puede ser que algunas personas se rían, como se puso a reír Sara, otras sonrían, otras den gloria a Dios y lo alaben, como muchos de los que vieron los milagros de Jesús. Pero puede haber otros que digan, eso no es cierto, eso sirve solo para engañar a bobos. Independientemente de cuál sea la reacción de las personas ante un hecho milagroso de Dios, lo cierto es que los milagros se pueden dar hoy, como se dieron hace 21 siglos atrás o mucho antes, porque en el Antiguo Testamento también se mencionan hechos poderosos. Y no necesitamos leer todo el Antiguo Testamento para darnos cuenta de que Dios hizo grandes maravillas a través de hombres como Moisés o Samuel, Elías, Eliseo y otros hombres de fe que fueron usados por Él para darse a conocer a una nación rebelde, pero que también nos hablan a nosotros. Todos nosotros estamos siendo advertidos por Dios de que debemos abandonar nuestra incredulidad y acudir con fe a Jesucristo y reconocer su señorío en nuestra vida, su carácter salvador de nosotros. Ese es el propósito de los milagros del Señor y espero que así suceda con ustedes esta mañana. Permítame orar para terminar esta reflexión. Padre Santo, te damos gracias por estos milagros que Lucas nos menciona como ejemplo del poder de Jesús sobre las enfermedades, sobre la muerte, sobre la naturaleza y en fin, sobre todo aquello que pueda dañar a la gente, como es el caso de los que estaban poseídos o endemoniados. Porque el Señor, que es el camino, la verdad y la vida, viene para dárnosla y vida en abundancia. Y por eso te damos gracias y deseamos que lo que hicieron aquellas personas que alabaron a Dios después de ver sus hechos poderosos, también puedan darse en esta ocasión, en que personas que han oído de estos relatos milagrosos de Jesús depositen en Él su confianza y sean salvos. En el nombre de Cristo hemos orado. Amén.